Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 18, desde el verso 24 hasta el verso 27. Vamos a dar lectura a estos 4 versículos de manera unánime a la voz de 3. 1, 2, 3. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, una vez más por todo lo que tú has hecho hasta este tiempo en el culto, Señor. Y ahora queremos entrar en la meditación de este capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Por medio de tu Santo Espíritu, habla a mi vida y transmite el mensaje, que yo pueda ser un fiel comunicador de tu mensaje, que no sea mi palabra, sino seas tú hablándonos. Ya nos entender lo que tú tienes en esta mañana para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, en estos versículos que acabamos de leer, tiene mucho que ver con lo que vimos días atrás. Recuérdese que días atrás veíamos cuando las riquezas son peligrosas. Y aquí el Señor nuevamente vuelve a tratar este tema. Pero mira, aquí hay una pregunta. Los discípulos preguntaron a Jesús: ¿quién podría ser salvo? Y mire, Jesús no respondió sobre los que serían salvos, sino sobre la imposibilidad de que alguno pudiera ser salvo por sí mismo. Porque Él dice: lo que es imposible para los hombres. Pero ¿qué hace a continuación? Porque aquí vemos que la respuesta recibe, o la pregunta recibe la correcta respuesta. Él dice: lo que es imposible es posible para Dios. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor Jesús? La salvación nadie puede conseguirla por sí mismo, ni por sus esfuerzos personales. Yo le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea en Romanos capítulo 3, versos 9 y 10. Pero mire, la salvación no es por méritos propios, y la Biblia es clara respecto a esto. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, verso 9 y verso 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Y mire lo que dice luego el verso 22 al verso 25. Preste atención a estos versículos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire, y mire cómo empieza la lectura que dijo el pastor. Dijo: la justicia de Dios, en el verso 22, la justicia de Dios. Y usted va a ver que aquí se va a hablar de la justicia. En este capítulo se habla acerca de la justicia. Y no solamente de la justicia, sino cómo uno llega a ser justificado. Mire, esto que acabamos de leer y lo que vamos a meditar aquí en este capítulo 18 de Lucas, tenemos que enfatizarlo correctamente, porque está clara la doctrina de las Escrituras. No hay manera como la gente no pudiera entenderla, solo que algunos creen que nosotros podemos alcanzar la salvación por nuestros propios
esfuerzos. ¿Y qué está diciéndonos Pablo? ¿Y qué nos dice el Señor? Que la salvación humanamente es imposible. No es por nuestros propios méritos. No es porque Dios nos deba algo a nosotros. Ayer veíamos aquel siervo que primeramente, por la noche veíamos aquel siervo que primeramente estaba arando el campo, luego fue a ver el ganado y por último cuando llega tiene que preparar la comida para su señor. Y luego este siervo tiene que aprender a decir para sí mismo, siervo inútil. Porque, hermanos, la recompensa que usted recibe, si Dios mañana lo recompensa, no es porque Dios nos deba algo. Nosotros estamos en deuda con Dios. Por eso es que somos siervos inútiles. Pero vuelvo a repetir lo que decía ayer por la noche. Inútil significa alguien que no recibe, que no percibe utilidad. Porque nosotros, Dios no nos debe nada a nosotros. Lo que usted hace o lo que usted haga, lo hace para la gloria de Dios, porque es por gracia que somos salvos. Mire, al fin y al cabo, en este tiempo, últimamente se está respirando o se está predicando mayormente un énfasis al ser humano. Y es verdad, hermanos, que con Cristo usted y yo podemos ser más que vencedores. Con Cristo, el pastor Héctor a veces utiliza una metáfora, que es como que usted y yo somos un cero. Pero si Cristo va delante de nosotros, cuando usted a un cero le pone un 1 adelante, ese cero ya no es cero, sino que es 10. Ahora, si usted dice, yo soy 2 ceros, que es igual que un cero, porque 0 más 0 igual 0. Pero si usted dice, yo soy 0, 0, 0, 0, 0, y Dios va delante de nosotros, usted ya no es 10, sino 100, 1000, 10.000, 1.000.000, etc. En otras palabras, si Cristo nos guía, si Cristo es la prioridad de nuestra vida, su potencial, mi potencial, es elevado a la enésima potencia. Es decir, que Dios hace de usted un instrumento de utilidad. Pero usted tiene que recordar que es útil porque Dios es el que está operando en nosotros. No es por nuestros méritos. Lo que somos, hermanos, es por la gracia de Dios. Hermano, no es como la gente a veces le pregunta, es que usted es un campeón. Es que el evangelio es para usted porque usted es un campeón. No, no es por eso. Porque es entonces como que si Dios necesitara de nosotros. No, nosotros necesitamos del evangelio porque ¿qué me puede dar perdón? ¿Qué decía el himno? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Solo por el sacrificio de Cristo es que somos salvos. Entonces, a veces se predica, es que hermano, es que usted es un campeón, o amigo, es que usted es un campeón, esto es para campeones. No, esto es para pecadores. Cristo vino por enfermos, vino por perdidos, vino por aquella oveja, por aquella moneda perdida, vino por aquel hijo pródigo. Hermano, la salvación siendo imposible para el ser humano, es posible para Dios. Sin embargo, el Señor Jesús, ¿qué hace? No se queda allí. No solamente explica que para Dios era posible la salvación, porque el mensaje del Evangelio nos enseña que Dios ha hecho todo lo que era imposible para el ser humano para hacerlo posible. Dios fue, hermanos, el que tomó la iniciativa. ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Mire, Él tomó la iniciativa. Él fue motivado por su amor hacia nosotros, porque de tal manera nos amó. Así que, hermanos, dependemos de Dios, no de nosotros. Es necesario que cuando yo nos acerquemos a Dios, lo hagamos sabiendo de nuestra impotencia, de nuestra insuficiencia, que hemos estado en un estado caído, pero el Señor es el que nos levanta y tenemos que ir como humildes. Y hoy hemos aceptado
ese maravilloso regalo de la salvación que Dios nos ha propuesto en la persona de Jesucristo. Entonces, todo esto que hemos recibido es ¿por qué? Es por gracia. Por gracia, Dios nos hará justicia. Mire lo que dice, vuelvo a leer Romanos, Romanos, el capítulo 3, verso 22. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Mire, por gracia, el que se humilla, ¿qué va a pasar con el que se humilla? Será enaltecido. Por gracia, hermanos, que recibiremos mucho más en este tiempo y en el siglo venidero recibiremos la vida eterna. Y es que por gracia, como dice Efesios, por gracia somos salvos. Entonces, hermano, ¿quién pues podrá ser salvo? Aquel que se deja capturar por la sublime gracia de Dios. Quiero que brevemente estudiemos o consideremos quién pues podrá ser salvo. En primer lugar, si nosotros meditamos los primeros 8 versículos, aquí vamos a ver que aquel a quien Dios por su gracia le hará justicia. Mire, leamos estos versículos. Dice que le refirió Jesús una parábola, y esta parábola tiene un propósito sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Les dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Este hombre no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que veniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Mire, el juez injusto tomó la decisión de hacer justicia, no porque él quería, sino porque la mujer era constante en su petición. Y ahora dice Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día, noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermanos, préstenme atención. Mire, hoy estamos viviendo en una sociedad corrompida. Mire lo que dice aquí mismo 17:37. Mire, y él respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él le dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús? Donde estuviera el cuerpo. ¿Por qué las águilas van a un cuerpo? Exacto. Las águilas son animales de carroña. Estamos viviendo en una sociedad corrompida. No sé si usted a veces le ha tocado que a veces usted está en la calle y a veces pasa por ahí un transporte y el carro o el vehículo bota un poco de gas, exacto, bota por el escape un humo negro. Eso es algo tóxico. Pues hermanos, vivimos en una sociedad corrompida y el aire que se respira en esta sociedad, no estoy hablando del planeta, estoy hablando del sistema mundial, de cómo la gente se desenvuelve, de cómo la gente piensa. El aire está contaminado. Pero hermanos, la oración, ¿qué hace la oración? Nos pone en contacto con el oxígeno puro del cielo para que usted y yo podamos contaminar en medio de esta generación perversa. Por eso, hermano, usted, su deber, ¿cuál es el deber? ¿Cuál? Orar siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. Ese es su deber, hermano. El Señor Jesús no va a orar por usted, porque es su deber buscar el rostro de Dios.
Jesús oró por nosotros. Él quería que seamos uno, como así el Padre es uno. Pero usted tiene que presentar a Dios sus oraciones, hermanos. Mire, en esta parábola que tiene que ver con la oración, Jesús no está comparando a el juez con Dios. Él está haciendo un contraste. Este juez era ¿cómo? ¿Cómo la Biblia dice que señala que era este juez? Injusto. Dice que este juez no temía ni a Dios ni respetaba a los hombres. Este juez era egoísta. El Padre Celestial no es un Dios egoísta. Pero mire, en ese día, en el tiempo de Jesús, era muy difícil que una mujer viuda y aún aquellos extranjeros consiguieran justicia. Porque ¿qué pasaba? Los pobres no tenían los medios, pero ¿para qué los medios? ¿Para qué la gente rica utilizaba y hasta hoy utiliza los medios? Para comprar a los jueces, para sobornar. Esta mujer no tenía. Pero ¿qué hacía esta mujer? Constantemente. Porque el rico con su dinero lograba conseguir la actuación del juez. Pero esta viuda no retrocedió en su empeño hasta que el juez le dio lo que debía recibir. Ahora, hermanos, si un juez egoísta finalmente cumplió, satisfizo las necesidades de una viuda pobre, ¿cuánto más nuestro amoroso, nuestro amante Padre Celestial suplirá las necesidades de sus hijos que claman a Él? Hermano, esta parábola no nos insta a que usted esté hostigando a Dios. No significa que porque usted ore 20 horas o cada rato diga, Señor, dame. No se trata de eso. Sino que cuando usted va con fe. Porque mire lo que dice al final de esta pequeña primera parte de porción. Dice, hallará fe en la tierra. Hallará fe en la tierra. Cuando oramos, vamos a Él primeramente con gratitud, vamos a Él con cánticos de alabanza, con cánticos de gozo y presentamos nuestras peticiones porque sabemos que Dios nos oye, porque Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Hermanos, no necesitamos hostigar a Dios. Porque el Señor está listo. El Señor está deseoso de responder a nuestras oraciones. Y el Señor ya lo ha dicho constantemente en el capítulo 11, los versos 5. Dice, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Ahí nos presenta otra parábola. De aquel amigo que a la medianoche recibe la visita de otro amigo. Este amigo había recibido una visita y no tenía que poner a la mesa. Y va a donde la casa de su vecino, de su amigo, a pedirle algún alimento. Y así mismo está insistiendo. Esas parábolas lo que no están diciendo que tenemos que hostigar a Dios. No, que seamos creyentes, que cuando oramos no desmayemos, sino que estemos persistiendo en la oración. Como dice Pablo, orar sin cesar. Porque la oración, hermano, es el privilegio que usted tiene de hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, esta viuda no tenía abogado, pero usted y yo tenemos a Cristo que es nuestro abogado, y no solamente que es nuestro abogado, sino que es nuestro sumo sacerdote ante el trono de Dios en el cielo. Hermano, esa mujer no tenía promesas, pero nosotros tenemos la palabra de Dios que es viva, que es eficaz. La Biblia es un libro que está lleno de promesas fieles que usted y yo podemos reclamar siempre bajo la voluntad de Dios. Hermano, esta mujer tal vez era una extranjera, porque tal vez los jueces eran romanos. Y ella como extranjera no tenía la ciudadanía romana, pero esta mujer fue y hasta que alcanzó, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos, somos amados, somos bendecidos. ¡Qué privilegio es orar! Hermano, no vea la oración como una carga. Usted, los que son abuelos, los que son padres, enseñen a su descendencia a orar, pero no como una carga. Se portó mal, ándate a orar. No, es como que si fuera un castigo.
No, porque la oración no es un castigo, la oración es un privilegio. Tenemos contacto con el Padre Celestial. ¡Qué privilegio es que Dios, hermanos, por su gracia nos haga justicia! Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Aquel a quien Dios por su gracia le hará justicia. Y quiero volver a leer, pero usted manténgase en Lucas, porque quiero que usted conecte lo que lo oímos allá en Romanos con lo que dice aquí Lucas. Vuelvo a leer el verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y este versículo no ha hablado de la justicia, pero ¿cómo termina el Señor Jesús esta primera parte? Él dice, hallará fe en la tierra. Hermano, justicia es el resultado de gracia más fe. Porque es por gracia, por medio. Esto está conectado, hermano. Cuando usted vaya a orar, ore con amor, ore con fe, ore para que la gracia de Dios sea derramada sobre su vida. Pero sigamos, mire lo que nos dice los siguientes versículos, del 9 al 17. Nuevamente nos presenta una parábola. Mire. Dice, la parábola era la siguiente, desde el verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo estaba en pie y oraba consigo mismo. Y mire cómo oraba. Dios, te doy gracias. Hasta ahí parece todo bien. Porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no queriendo ni aún alzar su cabeza, mire, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será como enaltecido. Entonces, mira, aquí tenemos algo más. ¿Quién pues podrá ser salvo? Aquel a quien Dios por su gracia lo enaltece. Porque, hermano, cuando usted estaba perdido, o el hombre que está perdido está, como dice el salmista, él dice, me sacaste del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hermanos, el hombre sin Cristo podrá tener todos los bienes, podrá tener todos los títulos, podrá tener todas las capacidades humanas, pero sin Cristo es un cero a la izquierda, no vale nada, está condenado. Aquí tenemos un contraste nuevamente. Mire, el fariseo habla consigo mismo, el publicano oraba a Dios. El fariseo no fue oído. El publicano sí fue oído por Dios. El fariseo podía ver los pecados de otros, en tanto que el publicano se concentró en sus necesidades, vio sus debilidades, las admitió con franqueza. El fariseo, ¿qué hacía? Se jactaba. El publicano, ¿qué hacía? Oraba. Hermano, a veces muchas de nuestras oraciones, tengamos cuidado con hacer una oración de fariseos. No, hermano, ore por los demás. Si usted ve que hay una debilidad, Señor, Dios transforma. Pero nosotros también somos fallos. Tengan cuidado con hacer una oración de fariseo. No ore consigo mismo, ore a Dios. Y cuando usted y yo vayamos a la presencia de Dios, démonos cuenta que Él es santo. Y nosotros por su gracia somos santos. Pero sin su gracia somos pecadores. Sin su gracia no somos nada. El fariseo, ¿cómo regresó a su casa? ¿Cómo regresó? ¿Usted cree que regresó el fariseo? ¿Cómo regresó este fariseo a su casa? ¿Igual, peor o mejor? Peor. Pero ¿cómo regresó el publicano? Dice que regresó justificado. Mire, en otras palabras, el publicano regresó a su casa perdonado.
Justificado. Mire, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Significa alguien que ha sido declarado justo. Esto era un término legal. Que significa que es como que si toda la evidencia de su maldad fue destruida. Así hace Dios cuando nosotros venimos a Cristo. La justicia, por eso empezamos con la justicia. Dios nos hará justicia. La justicia del Hijo es puesta a nuestra cuenta. Y nuestra injusticia fue puesta a cuenta de Cristo. Pero como Él es Dios, Él es capaz de destruir todas nuestras perversidades, de borrar todas nuestras rebeliones. Hermanos, ¿qué significa? Que Dios ya no conserva un historial de nuestros pecados. Mire lo que dice el salmista, un salmo muy conocido. El Salmo número 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero mire lo que dice el salmista: mientras callé. ¿Cuándo se escribió el Salmo 32? A ver, hermana Mercedes, ¿cuándo David escribió el Salmo 32? Mire, él dice: mientras callé. Cuando él cayó de sus transgresiones, él cayó por casi un año, cayó ante Dios porque había pecado con Betsabé. Mientras callé, se envejecieron. Mire, gemía todo el día. Su día, su noche se agravó sobre su mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado, ahí dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice? Y tú perdonaste no solamente mi pecado, sino la maldad de mi pecado. Hermano, cuando usted vaya en oración, no tiene que decir: Señor, si tú sabes que yo perdoné, si yo pequé, que diga. Sino que usted tiene que confesar: mentí, robé, codicié con la mirada, dije una mala palabra. No digo que la repita, pero usted tiene que decir: Señor, yo te fallé, yo reconozco que hice esto. Sea claro con Dios. Tal vez usted, bueno, dice la oración en el templo, pero usted tiene la oración en su casa, la oración en secreto. Hable con Dios, sea sincero con Dios. No porque Dios no sabe, sino porque Dios así nos enseña. Y es porque en ese momento es que somos confrontados con su santidad. Pero es que esa oración, si es una oración de arrepentimiento, el Señor la oye y nos perdona, hermanos. Hermanos, en lugar de eso, ¿qué hace el Señor cuando usted va y reconoce su pecado? ¿Él qué hace? Él pone a nuestra cuenta la rectitud, la justicia de Cristo. Por eso es que dice Pablo a los Corintios en el capítulo 5 de 2 de Corintios, el verso 21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Todo es por misericordia de Dios y no por los méritos del hombre. Somos justificados por fe. Justificados pues por la fe. Tenemos ahora paz para con Dios. Hermanos, entonces mire, este orgulloso fariseo, ahora el Señor nos contrasta. Porque mire lo que pasa en los siguientes versículos 15 al 17. Dice que traen unos niños al Señor Jesús. Pero ¿qué hacen los discípulos? Les reprendieron. Mas Jesús llamándoles les dijo a sus discípulos: dejad. Mire, el Señor los reprendió con ternura a sus discípulos, con cariño a sus discípulos. Les dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque son los niños humildes. Asimismo usted acérquese al Señor con humildad. No como el fariseo, sino como un niño humilde. Deje al lado todo espíritu de orgullo y vaya a los pies del Señor como un niño. Sea obediente, sea manso, porque dice: de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará. Por eso, ¿cuál es lo que hemos visto aquí?
¿Quién pues podrá ser salvo? Aquel a quien Dios por su gracia lo levanta, lo enaltece. Pero usted vaya a la presencia del Señor humilde. Su oración tiene que tener fe, humildad. Con fe y humildad reconozca su condición de pecador. ¿Qué dice un versículo muy conocido? Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo. Mire cómo empieza. Esta es la primera condición. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual invocado es mi nombre. Si me buscaren, si se volvieren, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Hermanos, pero ¿qué más? ¿Qué más nos enseña el Maestro? Mire lo que nos enseña aquí el Señor Jesús. Veamos los versículos 18 en adelante. Aquí nos presenta una parábola. La parábola del joven rico. Mire, la parábola del joven rico. Dice que aquí vemos a un hombre principal en casa por el tiempo. Pero usted medite. Dice que había un hombre principal entre los judíos. Es decir, que este hombre tal vez era de una sinagoga. Tal vez hasta puede ser que era el dirigente de esta sinagoga. Y si usted lee los otros evangelios, como Mateo 19, Marcos 10, ahí nos presenta que este hombre parece que era de buena posición. Este hombre era joven, era rico, era un dirigente. Pero este joven, que tenía tal vez una buena posición, que tal vez pensaba que era ejemplar ante los demás, ¿qué le dice al Señor? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Recuérdese que el Señor Jesús más adelante va a decir que para el hombre es imposible por sus medios, por sus hechos, por sus acciones, alcanzar la vida eterna. Él pensaba que de acuerdo a su manera de actuar o algo que él tenía que hacer o de acuerdo a sus condiciones, a sus términos, podía ser salvo. Y así no es. El Señor Jesús no va a aceptar eso. Nadie se salva, ni por guardar las leyes, ni por convertirse en un hombre pobre o generoso. No. Pero aquí, ¿qué hace el Señor? Mire, le pregunta, mire, los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Mire, ¿cuántos mandamientos aquí vemos? Adulterar, matar, hurtar, decir falso testimonio y honrar a su padre y a su madre. Son 5. Estos 5 tienen relación con ¿quién? Pero ahí falta uno, que tiene que ver con relación con el prójimo. No codiciarás. El Señor sabe por qué lo hizo. Lo hizo a propósito. Porque este hombre decía que él sabía toda o que guardaba toda la ley. Pero mire este hombre, el Señor lo estaba confrontando con este mandamiento que él propiamente lo vio para que el hombre recuerde. Aquí falta uno, no dice que conoce todos los mandamientos, no dice que los guarda. Mire, este joven había obedecido la ley, pero se olvidó, no codiciarás. Mire, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor le dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Y cómo tenemos que seguir a Cristo? Como el Señor Jesús ya había enseñado. Toma tu cruz y sígueme. Mire, hermanos, si nosotros codiciamos, vamos a acabar quebrantados. Y no solamente quebrantados, sino vamos a acabar quebrantando todos los mandamientos. Porque si usted guarda de los 10, 9, pero usted viola uno de los 10, usted es deudor de toda la ley. Mire, y cuando este hombre se va, porque el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Dice que aquel hombre se fue triste, dice, entonces él oyéndolo, verso 23, se puso muy triste porque era muy rico.
Y ahí vemos lo que leímos. El Señor dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. No está hablando de las agujas que usted conoce, no está hablando de unas puertas que eran bien estrechas, que les llamaban el ojo de una aguja, porque eran bien estrechas. Pero que un camello, empujándolo, esforzándolo, el camello pasaba. Pero aquí un rico le era más difícil. ¿Por qué? Porque el que rico no se esfuerza a veces mucho. El rico a veces cree que lo tiene todo y no se da cuenta que si Cristo no posee nada. Los judíos pensaban que las riquezas eran evidencias del favor de Dios, y parece que los discípulos también, porque mire la respuesta de Pedro. Aquí dice de los discípulos, en otros versículos, en otros evangelios dice que es Pedro. Aquí no dice Pedro, dice el verso 28. Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Mire, parece que Pedro estaba jactándose. Señor, nosotros lo hemos dejado todo por tu causa. El Señor le responde, mira Pedro, de cierto te digo que nadie que haya dejado casa, que haya dejado padres, que haya dejado hermanos, que haya dejado mujer, que haya dejado hijos, por el reino de Dios, dice, que no haya de recibir mucho más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Hermano, esa recompensa no es porque usted y yo le debamos algo al Señor, no es que por nuestro esfuerzo, sino que es pura gracia. Es pura gracia. Si usted hace algo y si Dios lo recompensa, no es porque Dios dice, ay, es que te debo. No, sino porque Dios es bueno, porque sus misericordias son increíbles, porque Dios es un Dios de amor, de promesa, porque a Dios le gusta premiarnos, a Dios nos gusta hasta consentirnos a veces. Y usted tiene que ser agradecido con el Señor, porque hermanos, aquel a quien Dios por su gracia le concede vida eterna, dice, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo la vida eterna. Mire, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿A quién? Aquel a quien Dios por su gracia le concede vida eterna. Y para finalizar, quiero que veamos, mire, los versos finales. Vemos que nuevamente el Señor Jesús anuncia la muerte. Mire, verso 31, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, será escarnecido, será afrentado, será escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Ellos nada comprendieron de estas cosas, y estas palabras le era encubierta, no entendían lo que les decía. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un hombre estaba sentado junto al camino mendigando. La multitud que pasaba, al oírse a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Este hombre comienza a gritar, a dar voces, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía, cállate. Le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo, lo mandó a traer a su presencia, y cuando llegó le pregunta, ¿qué quieres que te haga, Señor? Que reciba la vista. Y miren lo que el Señor le dice, recíbela. Pero ¿qué más le dice? Tu fe te ha salvado. Hermanos, ¿quién pues podrá ser salvo? Aquel a quien Dios por su gracia le concede salvación. Aquí vemos que Jesús estaba caminando. Todos estos últimos 3-4 capítulos lo vemos a Jesús caminando hacia Jerusalén. Él iba a morir. Y si usted lee en Mateo 20 en casa, usted va a ver que no era solamente Bartimeo, porque en Mateo 20 nos presenta este mismo evento, pero dice que eran 2 ciegos. Recuérdense que vimos ayer por la noche 10 leprosos. Ahora, aquí nos presentan a Bartimeo. Tal vez Bartimeo era el que más insistía, el más gritón, el más pedigüeño. Tal vez se da cuenta que sin
que tenía una tremenda necesidad. Y este comienza a gritar. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que gritaba? Hijo, ten misericordia. ¿Sabe? Dios no solamente extendió su misericordia, Dios extendió su gracia. Porque misericordia, ¿qué significa? Misericordia es no recibir lo que nos merecemos. ¿Qué merecemos? La ira de Dios por nuestros pecados. Y Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Pero gracia, que son dos cualidades del amor de Dios. Gracia, ¿qué es? Gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Este hombre no merecía tal vez ser salvo, pero Dios vio la fe, sea poca, sea mucha, sea una fe que estaba creciendo, o sea una fe que había escuchado que Jesús era sanador. Y él decía, ese me puede sanar, pero no solamente que fue sanado, sino que fue salvado. Este hombre persistió en ello, a pesar de que hubo resistencia de la multitud. Jesús se detuvo. Él se detiene cuando hay un corazón necesitado que clama a Él. Los ciegos no podían hallar el camino hasta el Maestro, pero dice que hubo gente que le ayudó. Sea usted, seamos nosotros aquellos que estamos ahí para ayudar a los ciegos, a los mancos, a los pobres, a los necesitados, para ir a los pies de Cristo. Porque así como ellos un día estábamos ciegos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Instantáneamente los sana. ¿Y qué hace este hombre? Dice que cuando vio aquello, mire, luego vio, le seguía glorificando a Dios. El pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Por su gracia, Jesús le concedió salvación. Por su gracia, el Señor nos ha concedido salvación. Pero hermano, no seamos de aquellos que estamos mirando para abajo. Hay gente que se cree espiritual, el magnánimo, el perfecto. No seamos como el fariseo. Señor, ayuno 2 veces, doy diezmo. Ese es su deber. El ayuno no es para creerse superior, el ayuno es para liberación, para romper ligaduras de maldad. No estemos mirando a los demás, mirémonos a nosotros mismos. El predicador, el creyente y apologista cristiano, C.S. Lewis, él escribió lo siguiente: en Dios hallamos a alguien que en todos sentidos es inconmensurablemente superior a nosotros. Mientras seamos orgullosos, no podemos conocer a Dios. El orgullo siempre se cree por encima de los demás. Y mientras estemos mirando hacia abajo, no podemos ver lo que haya por encima de nosotros. Por eso es que el Señor nos relata esta parábola, porque el orgullo puede ser un problema para todos. Dejemos de mirar hacia abajo a los demás y veamos al Dios que está muy encima de todos nosotros. Hermanos, como cristianos, ¿qué debemos saber o qué debemos ya estar bien conscientes? Que somos salvos por gracia. La gracia no es un regalo de una sola vez. Además de nuestra salvación, el Señor nos continúa bendiciendo cada día para que podamos vivir en todos los aspectos. No solamente que somos salvos por gracia, sino que el Señor nos ha dado dones, nos ha dado talentos, y todos aquellos dones, talentos, cualidades que usted tiene es por gracia. Hermanos, solo que a veces nos falta descubrir aquel don. Tenemos habilidades, haga uso. Si usted sabe cocinar, aún haga uso de ese talento, de ese don para la gloria de Dios. Si usted sabe coser como Dorcas, haga obras que demuestren que usted ama a su prójimo. Si usted sabe cualquier cosa, póngalo en las manos y hágalo con excelencia para Dios, porque Dios se encargará de perfeccionar aquel don, aquel talento. El apóstol Pablo escribió en detalle acerca del hecho de que los creyentes somos receptores del favor. Somos receptores de su gracia. Por eso él decía, gracia a vosotros.
Él experimentó el poder, él experimentó la gracia divina, aquella gracia que transformó su vida, que fortaleció su servicio. Fue aquella ocasión cuando iba a Damasco y dice que una luz más fuerte que la luz del mediodía lo hizo caer. Y dice que él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí el Señor le dijo: esto, esto y esto. Y Dios en su gracia lo levantó a Pablo. Este hombre también fue capaz de soportar adversidades, las soportó con gozo, contentamiento, porque él sabía que la gracia era suficiente aún en medio de sus debilidades. Por eso el Señor en cierta ocasión le dijo: Pablo, bástate de mi gracia, solamente mi gracia te es suficiente. Hermanos, tenemos gracia, pero sepamos valorar la gracia de Dios. Pablo nos insta a perseverar, porque esa es la manera de vivir plenamente dependiendo de Él. Cada vez que el Señor satisface nuestras necesidades, cada vez que el Señor guía nuestros pasos, cada vez que el Señor perdona nuestros pecados, cada vez que Él nos consuela, que nos fortalece en nuestras necesidades, en nuestras dificultades, cada vez que Él nos prodiga de su amor, de su favor divino, esto es consecuencia de su gracia. El que nos muestra las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Solo por la gracia de Dios somos salvos. Entonces, si alguien le pregunta, o usted lee la Escritura y dice: ¿quién pues podrá ser salvo? Aquel que por medio de la fe diga: Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces será justificado, será enaltecido, se le dará vida eterna, se le dará salvación, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Todo es consecuencia de la gracia, de la sublime gracia de Dios. Amén.